Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Después de las noticias del mediodía, volvemos a la edición central. Estamos conectados también a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en vivo, porque no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Y muchas noticias hemos registrado el día de hoy. Bueno, cambio de director de la policía, hemos hablado del nuevo presidente de Ecopetrol, estuvimos hablando de los rifirrafes entre un escritor argentino y el presidente del Congreso, Roy Barreras, y pues ahora tenemos que hablar de las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer, que suscitaron, si ustedes pueden ver, los que están conectados con nosotros a través de YouTube, la portada del periódico El Espectador el día de hoy, que dice La Paz quebrada. El presidente Gustavo Petro habló ayer directamente del presupuesto para la paz y cómo casi que es imposible de tener. ¿Cómo es el acuerdo de paz con las FARC en concreto? Porque es muy fácil decir cúmplase el acuerdo. Yo he dicho, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? ¿O con la intención de desarmar la FARC? Y punto. Y después a la colombiana, refundir todas las cosas. Porque si, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Dice el presidente Gustavo Petro, como lo escucharon ustedes ahí, y que suscita el titular del periódico El Espectador: La paz está quebrada, no hay 150 billones de pesos, y menciona el presidente Gustavo Petro que pues pareciera que se hubiera firmado ese acuerdo no realmente para cumplirlo, sino simplemente para desmovilizar a esa guerrilla. Sobre ese tema, nosotros aquí con Claudia y con Ana Cristina hemos hablado bastante de qué está pasando con la financiación de la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En su momento, cuando entrevistamos aquí a Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, presidente del Partido Comunes, el 16 de enero de este año, entiendo, Sebastián, usted le preguntó a Timochenko precisamente por eso, por los recursos y por la plata para la implementación del acuerdo con las FARC. Esto respondió el señor Londoño en su momento, en enero de este año, aquí en estos micrófonos de Mañana. Pero les quería hacer una pregunta también a modo de autocrítica que ustedes se pueden hacer de lo que firmaron. El acuerdo es muy estricto y muy detallado en el qué, de qué los objetivos que hay que cumplir, de qué lo que se necesita, pero en el cómo es muy débil, es decir, en el financiamiento. Usted no construyó una ruta de cómo se iba a financiar cada programa, cada cosa. ¿Cómo es así que el punto uno, el gobierno de Petro que lo quiere implementar, ni siquiera saben cuál será la fuente de financiamiento y ni siquiera están de acuerdo el ministro Campo y la ministra Cecilia López en si se puede o no financiar con bonos del Estado? Y obviamente Santos tampoco lo previó. Entonces la pregunta concreta es, ¿no cree que les faltó a ustedes diseñar un mecanismo concreto, eficiente, de cómo financiar la paz? Yo creo que esa tarea le corresponde al Estado, le correspondía a la comisión negociadora establecer, pues están las generalidades, pero es el Estado el que tiene que comprometerse a conseguir la plata para la implementación del acuerdo y no a los negociadores del acuerdo. Pero, es decir, usted un poco medio me acepta, señor Londoño, que el acuerdo de paz en eso es débil, en de decirle al país y sobre todo darle al Estado herramientas de cómo financiar el acuerdo de paz, que quedó débil ese punto. El Estado tiene que construir esas herramientas. Claro, pero se debieron prever en su momento, ¿o no? Porque usted dice, vamos a restituir una deuda histórica con los campesinos y comprar unas tierras, pero claro, pero si no tengo cómo comprar las tierras, pues no lo voy a cumplir. Pero la práctica mostrando que dice, pues si hay voluntad política se puede, y mucho más este acuerdo que ha tenido el apoyo unánime de la comunidad internacional. Era lo que decía a principios de este año el señor Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, cuando le preguntábamos precisamente por eso, sobre el presupuesto, sobre si había plata o no había plata para implementar el acuerdo. Ayer el presidente Gustavo Petro lo dijo, digamos que fue noticia el tema de dónde se debería sacar la plata, si la emisión de billetes por parte del Banco de la República era una salida, pero lo realmente importante que dijo el presidente Gustavo Petro es, óigame, ¿ese acuerdo se firmó para no poderlo implementar y se firmó simplemente por firmarlo? A lo que dice Rodrigo Londoño, que realmente era una responsabilidad del Estado colombiano en su momento mirar si la plata
plata existía o no. Quien era el ministro de Hacienda era Mauricio Cárdenas. En su momento, nosotros llamamos al doctor Cárdenas, lamentablemente hoy tiene una conferencia en la Universidad de Columbia y por eso no nos pudo atender. Pero quien fue director de Planeación Nacional en ese momento, cuando se estaban haciendo los números para ver si el acuerdo se podía financiar o no se podía financiar, era el doctor Luis Fernando Mejía, hoy director de uno de los centros de pensamiento económico más importante de América Latina, que es FEDesarrollo. Doctor Mejía, a usted gracias por atendernos. Sabemos que en estos momentos está en Washington, en lo que se conocen como los Spring Meetings del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero le agradezco enormemente que se haya tomado este tiempo para poder contestarnos sobre esto. Cuando ustedes estaban haciendo los cálculos para ver si la plata iba a alcanzar para la implementación del acuerdo de paz, ¿por qué dijeron que sí iba a alcanzar? Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Pues mire, Camila, la respuesta muy sencilla es porque plata sí alcanza y la plata sí está. Y déjeme, le hago un recuento de cómo fue el proceso para el costeo y el financiamiento. Doctor Mejía. Implementación. De hecho, aprovecho para mencionarlo. Sí. Es que en un momento se me fue el audio, ahora sí lo escucho. Bueno. Proceso largo de más de un año, hicimos un documento COMPES que se conoce como el Plan Marco de Implementación, si mal no recuerdo es el COMPES 3982, en donde luego de hacer un análisis muy detallado del costo asociado a cada uno de los puntos del acuerdo, qué productos se iban a entregar a lo largo del tiempo luego de esta implementación de los acuerdos, pues se llegó a una cifra que en su momento se estimaba de 129.5 billones de pesos, estamos hablando del año 2016, que muy seguramente es parecida a la cifra que mencionó el presidente Petro el día de ayer, de cerca de 150 billones. Obviamente son recursos muy grandes, muy importantes, y por eso desde el principio en ese COMPES se plantea que la implementación de los acuerdos, como en su momento se dijo, pues tenía que ser gradual. En particular, ese documento COMPES lo que hace es decir que esos 129.5 billones de pesos, equivalentes a cerca de 14 puntos del Producto Interno Bruto, debían implementarse en un periodo de 15 años. Es decir, estamos hablando plata blanca, menos de un punto del PIB de gasto adicional en esos 15 años. Cada uno de los elementos, de nuevo a los oyentes a que puedan leer este documento, se hace un análisis detallado de cuánto cuesta, por ejemplo, los planes de vías terciarias, los temas de mejora de infraestructura educativa, de infraestructura de acceso a agua potable y saneamiento básico, para dar solamente algunos de los ejemplos. Y se identifican además cuáles son las fuentes. Y aquí estoy hablando un poquito de la memoria que tengo, porque este COMPES pues obviamente claro, fue publicado ya Mejía, hace más de 4 años. Si usted nos está dando la explicación, digamos, técnica de cómo se hicieron los números y cómo desde el Estado en ese momento usted, como director de Planeación Nacional, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijeron, era también ministro de Agricultura, el doctor Restrepo, Juan Camilo Restrepo, que era encargado también del punto 1 del acuerdo, que es el que más plata cuesta porque es el tema de la consecución de las tierras. ¿Usted dice que entonces el presidente Gustavo Petro está mintiendo? ¿Que no es cierto que no haya plata para la implementación del acuerdo y que ese monto y esas cifras eran realmente pues muy soñadoras de que las pudiéramos tener para poder pagar esa implementación? Que además no solo lo está diciendo el presidente hoy, sino que fue la campaña que hicieron muchos del no en su momento diciendo plata no va a haber para esto. Pues justamente ese iba el punto también de lo que iba a continuar diciendo Camila, que es cuáles son las fuentes de financiamiento, porque no solamente hacer el costeo, sino cuáles son los recursos con los cuales se van a pagar esos 129.5 billones en su momento. Y se hace una identificación de esos 14 puntos del PIB que se van a gastar en 15 años, de dónde sale la plata. Entonces hay 5 puntos del PIB que salen del presupuesto general de la nación, que no es una cifra exagerada. 5 puntos del PIB, para tenerlo con el contexto, fue solamente en el 2020 el aumento del presupuesto general de la nación para atender la pandemia. O sea, Colombia luego de la pandemia ha aumentado su gasto en 5 puntos del PIB por 3 años consecutivos. Estamos hablando de 5 puntos del PIB en este caso para implementación del acuerdo de paz en 15 años. Luego no es una plata que tampoco se considere que sea excesiva. Había otros 5 puntos del PIB asociados al Sistema General de Participaciones, las transferencias corrientes que hace el gobierno nacional a las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque mucha de esa plata va dedicada justamente a los elementos del acuerdo: educación, agua potable y saneamiento básico, temas de salud, coberturas y demás, que por supuesto son fundamentales para el acuerdo. Ahí estamos hablando ya de 10 puntos del PIB. 2 puntos del PIB en regalías.
por supuesto, las entidades territoriales, estamos hablando de nuevo en 15 años, y los 3 puntos restantes venían de recursos propios de las entidades territoriales y de cooperación internacional. Entonces, cuando uno piensa que el gobierno nacional, luego de la pandemia, aumenta su gasto de forma permanente en 5 puntos del PIB anuales, pensar que una plata para la implementación del conflicto de la firma del acuerdo de paz, que equivale a menos de 1 punto del PIB anual, no existe, pues realmente creo que es irreal. Por supuesto que el análisis se hizo en el contexto del espacio de gasto que tenía el gobierno nacional en su momento. El país ha venido en los últimos años además fortaleciendo el recaudo tributario, la reforma que se hizo en el 2021, la que se acaba de hacer el año anterior, en el 2022. Entonces, yo creo que aquí el tema no es de plata, Camila. Por supuesto que la plata siempre es un recurso escaso y que hay que buscar el espacio. Pero realmente aquí el tema de fondo es la implementación, la adecuada ejecución de los recursos, la gerencia que se debe tener para poder llegar realmente a ejecutar esos planes detallados que se plantearon en su momento. Entonces, la plata, de nuevo, por supuesto, siempre es un problema buscarla, pero no estamos hablando de cifras que sean exóticas. Menos de 1 punto del PIB costaría anualmente la implementación del acuerdo de paz. Aquí realmente lo que deberíamos estar enfocados es en la ejecución y en la adecuada implementación de las estrategias que se plantearon en su momento. Sí, de hecho, doctor Mejía, usted está diciendo lo mismo que usted decía cuando estaba en el cargo, es exactamente el mismo cálculo que está haciendo. Y le quiero preguntar sobre 3 áreas de esa implementación y gerencia que son las áreas básicas, o sea, cuando hablamos de asistencia a las víctimas, de desarrollo rural y en tercer lugar desmovilización. De estas 3 áreas que son, digamos, las básicas en esa implementación, ¿cuál digamos que podría ser la más difícil o la más dura económicamente, la que más presupuesto podría jalar o que sería más difícil de planear? Pues miren, yo no diría que difícil de planear. Ahí están de nuevo los cálculos detallados y las estrategias que se plantearon en su momento con los productos específicos. Realmente es el tema de los costos. Los costos más importantes estaban atados especialmente al punto de la reforma rural integral, que ha sido también una discusión importante que se ha dado en el contexto del gobierno Petro. Esto está asociado especialmente a al catastro multipropósito y por supuesto también a la compra y adquisición de predios rurales para entregársela especialmente a los campesinos más pobres. Ahí se viene avanzando en ese sentido. Y el otro componente que también, por supuesto, es costoso desde el punto de vista del presupuesto es la reparación a las víctimas, que per se no hace parte, digamos, del costeo del plan marco de implementación, porque eso ya venía de la ley de víctimas, en donde el gobierno nacional tenía un compromiso en cuanto a la indemnización y reparación de víctimas. Entonces, todo eso de nuevo se plantea en periodos largos de tiempo. ¿Por qué? Porque por supuesto es imposible gastarse 150 billones de pesos en 1, 2 o 3 años. Pero de ahí viene justamente la idea de que no solamente el plan marco de implementación, que es de nuevo todo lo asociado a la ejecución de los puntos acordados, tenía un periodo de tiempo de 15 años, por un lado, y la reparación de víctimas en el último COMPES que se publica, si mal no recuerdo, en el gobierno de Duque, tal vez en el 2020-2021, también plantea un periodo de tiempo de 10 años. ¿Por qué? Porque no se puede hacer pues, más rápidamente. Así que yo ratifico, el tema no aquí no es de recursos, los recursos están debidamente identificados, las fuentes están muy claras en los documentos COMPES que se publicaron en su momento. Aquí el tema es más de esa habilidad gerencial para poder ejecutar e implementar esos planes que se programaron desde ese momento. Claro, señor Mejía, entonces explíquenos usted en qué está fallando esa habilidad gerencial, es decir, si hay las fuentes de los recursos y si el gobierno debe tener la plata para ejecutar este dinero, entonces ¿en qué se está ejecutando o de qué manera no se está ejecutando? ¿En qué se están yendo esa plata que podría dedicarse a la paz? Bueno, pero esa no es una pregunta que me corresponde a mí. Yo estoy haciendo una explicación de cómo se identificaban las fuentes de recursos, de cuáles son las fuentes, cuáles son los tiempos. Yo creo que ese análisis se le debe preguntar al propio gobierno, al alto comisionado para la paz, bueno, cuáles son las barreras, los cuellos de botella que están encontrando para hacer esa adecuada ejecución de los planes. Pero pues ese es un tema de gobierno y yo por supuesto no hago parte del gobierno y no lo he hecho desde hace mucho tiempo. Así que me abstengo de responder esa pregunta específica. Don Luis Fernando Mejía, otro de los puntos en los que hizo énfasis el presidente Gustavo Petro ayer fue decir que algo de lo que también perjudica la ejecución del acuerdo de paz en este gobierno es que hubo 4 años prácticamente muertos, donde según él en el gobierno del presidente Duque pues no se hizo nada y fueron 4 años que contaron dentro del plazo para implementar el acuerdo, ese plazo de 15 años del que usted nos está hablando, pero que según él ahí no pasó nada. Usted fue parte de
el gobierno del presidente Duque muy al comienzo, en Planeación Nacional. Yo quisiera que desde esa experiencia diga si esto que dijo el presidente Petro tiene sentido o no. Yo no hice parte del gobierno Duque en Planeación Nacional, yo estuve apenas un mes como presidente de Fogafín y luego al mes me retiré para ser director de Ejecutivo de Desarrollo. Yo francamente me ciño al análisis técnico, económico, yo en discusiones políticas no me meto, es una discusión neta y eminentemente política sobre quién tiene la razón y pues claramente no es la función mía como un director ejecutivo de desarrollo. Pero entonces vámonos a los temas técnicos, porque en esa diferencia que hay entre el presidente, el expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro está el tema de la plata y de las hectáreas y de las tierras, etcétera, etcétera. Y dice el presidente Gustavo Petro que Duque logró titular la tierra, que es lo más fácil a la hora en términos de presupuesto, y que tituló, sí que él tituló, pero que no se compró realmente la tierra, que es el grueso del presupuesto que se necesita para poder hacer la implementación del acuerdo. En ese punto, que es técnico, no político, ¿quién tiene la razón? Tengo las cifras en la cabeza, Camila. Pues mire, ese es un tema muy detallado que tiene que ver con la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Yo les diría, pues hablen con la ministra de Agricultura, que seguramente debe tener las cifras más claras. Pues hacemos nosotros los análisis macro generales, pero pues conocer exactamente en este momento el detalle de cuántas hectáreas se compraron, pues francamente es un tema muy específico sobre el cual no le puedo mencionar absolutamente nada. Pues es el doctor Luis Fernando Mejía, actualmente director de Fedesarrollo. En su momento era el director de Planeación Nacional y era ese señor que hacía los números, entre otras cosas, para ver si nosotros en la nación íbamos a tener la plata o no para poder implementar el acuerdo de paz. Doctor Mejía, muchas gracias. Yo sé que usted se tiene que ir porque, como lo mencionábamos, está en Washington atendiendo a estas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Y entonces le pregunto, ¿qué están diciendo? ¿Nos ponemos nerviosos con el futuro de la economía mundial o no? Allá que le están hablando a ustedes, pues mire, de cuáles son los pronósticos que se vienen para el planeta en términos económicos. Pues Camila, hay digamos varias vertientes, una que está un poquito más preocupada con el tema de la crisis financiera, que pareciera que ya no va a ser una crisis completa, por un lado, el tema de inflación, que a nivel mundial sigue siendo por supuesto una preocupación, y especialmente América Latina, que no luce como una región de alto crecimiento. De hecho, el Fondo Monetario estima que América Latina va a crecer por debajo del 2% este año, en el conjunto de las regiones emergentes, que incluye por supuesto Asia, África y Centro y Suramérica, pues realmente América Latina va a ser la región con menor crecimiento. Y ahí es donde hay una preocupación, porque la combinación de bajo crecimiento con altas tasas de inflación y eventualmente en algunos países, caso Argentina, caso Venezuela, problemas fiscales, pues por supuesto genera cierta preocupación. Yo le diría lo siguiente: el escenario mundial es hoy mejor que el que se preveía que podría ser hace un año, porque se pensaba que íbamos a tener algunos países de economías avanzadas en recesión. Eso parece que ya no va a ser el escenario central, pero sigue siendo un año complicado porque tenemos todavía retos en materia de inflación, alto endeudamiento, altos déficits fiscales en muchos países de la región, y eso requiere por supuesto de un manejo muy sólido, ordenado y una credibilidad total en la política fiscal y la política monetaria que permita hacer lo que se conoce un aterrizaje suave, ¿no? Que no tengamos periodos de baja crecimiento, de contracción económica, sino un aterrizaje muy suave que permita impulsar el crecimiento a partir del próximo año. Doctor Mejía, muchas gracias. Feliz tarde allá en Washington. Gracias, igualmente. Saludos para ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y precisamente sobre la implementación del acuerdo, que es lo que estamos discutiendo en estos momentos, porque el presidente Gustavo Petro dice que no hay plata, Claudia. Mañana se va a presentar los avances de la misión de verificación de Naciones Unidas precisamente sobre la implementación del acuerdo de paz en el último trimestre. ¿Qué sabemos que va a decir ese informe de Naciones Unidas? ¿Claudia? Avance. Sí, ¿me está oyendo, Camila? Sí, es que no le había abierto el micrófono, acá la oigo. Ah, bueno. Le tengo, como usted dice, unos avances, digamos unas pinceladas de lo que va a ser ese informe que va a presentar mañana el señor Carlos Ruiz Massieu allá en Naciones Unidas. Este es el informe que corresponde al trimestre 27 de diciembre de 2022 a 26 de marzo de 2023. El titular importantísimo que hace Naciones Unidas es: hay que seguir implementando integralmente el acuerdo de paz. Esto sí lo entendemos en el contexto de lo que ha pasado, de lo que ha sido incluso primicia nuestra, que es que, digamos, la preocupación
reeducación de las antiguas FARC, porque este gobierno no está metiéndole la ficha al cumplimiento del acuerdo como sí lo está haciendo con sus proyectos de paz total, pues tiene mucho significado que sea Naciones Unidas la que dice hay que cumplir integralmente el acuerdo. Ahora, en cuanto a cifras, dice, en solo este trimestre han sido asesinados 362 defensores de los derechos humanos en Colombia. Ha habido 122 tentativas de homicidio contra esos defensores. Han sido asesinados 35 excombatientes de las FARC y ha habido también 29 masacres y 7.900 personas desplazadas en solo este trimestre en este gobierno. Eso es lo que vamos a conocer mañana precisamente del informe de Naciones Unidas de la misión de verificación. Pero además de los números, también hubo mucha gente que estuvo en el acuerdo de paz negociando con las FARC. Alejandro Eder trabajó durante 5 años, del 2009 al 2014, en el acuerdo, inicialmente como uno de los miembros del equipo que negoció en secreto el acuerdo con las FARC en La Habana y después como negociador alterno en la fase pública del proceso hasta octubre de 2014. Pues hoy es candidato a la alcaldía de Cali, pero hoy lo voy a entrevistar, doctor Eder, como miembro del grupo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que adelantó esos diálogos con la guerrilla de las FARC. Bienvenido y mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los oyentes, a la mesa de trabajo. Y por pasarse por aquí, que usted sí se vino en vivo y en directo. Pues que estaba por aquí cerquita y mejor presencial que por Zoom. Bueno, le voy a poner otra vez el audio del presidente Gustavo Petro, porque más allá del tema de la plata, cuando dice, oiga, no hay plata, o es muy difícil poder cumplir con este presupuesto, él manda un mensaje diciendo pareciera que este acuerdo se firmó realmente como por firmarlo, o sea, para desmovilizar una guerrilla, pero no realmente para implementar el acuerdo. Recordemos otra vez lo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer. ¿Cómo es el acuerdo de paz con las FARC en concreto? Porque es muy fácil decir cúmplase el acuerdo. Yo he dicho, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? ¿O con la intención de desarmar la FARC? Y punto. Y después a la colombiana, refundir todas las cosas. Porque si, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Y entonces ahí es donde yo le pregunto a usted, doctor Eder, que hizo parte de ese grupo y es, ¿se firmó por firmarlo? O sea, ¿se firmó realmente por desmovilizar a una guerrilla y no con la intención de implementarlo? El acuerdo que se hizo con las FARC fue para desarmar a las FARC, para obviamente implementar el acuerdo y para abrir una ventana para poder desarrollar el país. Yo te hago una observación con los temas de presupuesto. En el año 2017, que es lo que escuchábamos ahorita a Mejía que decía, en el 2017 deciden cuál va a ser el presupuesto, el PIB de Colombia era de 311.000 millones de dólares. En el año 2021, que es el último año en que hay un PIB ya oficial, fue de 314.000 millones de dólares. Es decir, Colombia no ha crecido económicamente prácticamente desde que se firmó el acuerdo o desde que se comenzó a implementar. Entonces, lo que uno no puede perder de vista es que el acuerdo de paz lo que hacía era abrir una oportunidad para desarrollar el país. Y ahí es donde nos estamos quedando cortos. Entonces, el enfoque, si me preguntas a mí, como alguien que ha trabajado en el proceso de paz, he sido negociador, esa es mi gran experticia, el enfoque nuestro tiene que estar en desarrollar a Colombia. Eso quiere decir aprovechar, entre otras herramientas que dejó el acuerdo, pero tenemos que dinamizar la economía y tenemos que crecer el país. Claro, pero entonces cuando se hicieron las cuentas de cuánto iba a costar esa implementación, se hizo una proyección de que la economía colombiana cada año iba a crecer más y más. Y usted lo que nos está diciendo es prácticamente desde ese entonces la economía o el Producto Interno Bruto del país no ha crecido significativamente. Como bien decía, yo fui negociador entre el 2009 al 2014. Las negociaciones acabaron en el 2016 y luego se hicieron las cuentas para la implementación. Entonces no sabría responderte esa pregunta, pero te lo digo simplemente como algo de sentido común. Nosotros no podemos pensar que es que se firmó la paz y no pasa nada en Colombia. Tenemos que buscar políticas que nos brinden seguridad y que nos brinden desarrollo.
Ahora bien, yo sí creo que el proceso de paz deja algunas herramientas que son muy buenas, que no se están aprovechando al máximo. Una de ellas, y sobre la cual he insistido, son las zonas SOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto, que son las zonas donde se pueden implementar, por ejemplo, obras por impuestos, que eso es una forma rápida de financiar obras que pueden revolucionar una región del país y que pueden construir obras importantes. Nosotros tenemos 340 SOMAC en Colombia en este momento. Yo he sido proponente muchas veces, desde hace 2 años, desde los estallidos en el 2021, que Cali tiene que ser declarada como zona SOMAC. ¿Por qué? Porque si vos en Cali puedes empezar a implementar obras por impuesto, donde se invierte en obras del sector privado literalmente para empezar a hacer obras públicas, eso empieza a dinamizar la economía caleña. Si se dinamiza la economía caleña, se dinamiza la economía de Buenaventura, del norte del Cauca, del centro del Valle, y eso empieza a generar pues un desarrollo que necesariamente termina consolidando la paz. ¿Por qué digo esto? Porque no nos quedemos en que la paz se logra simplemente implementando los acuerdos. La paz en Colombia se logra si desarrollamos el país, y ahí es donde veo que estamos más quedados. Claro, pero usted dice se tenía que desarrollar el país, la paz abrió y ese acuerdo abrió una ventana de oportunidades para Colombia que tal vez no se han utilizado. ¿Quiere decir que el acuerdo y la implementación del mismo no se realizó realmente en el gobierno del presidente Iván Duque? ¿Por qué? Porque vemos ahí respuestas después de este audio que acabamos de oír. El presidente Iván Duque le respondió por Twitter al presidente Petro, lo estaba mencionando Claudia. También el excomisionado de paz, el doctor Emilio Archila, también le responde. Y entonces tenemos acá 2 gobiernos botándose la papa caliente de, es que usted no implementó, no, el que no está implementando es usted. Perdona, te interrumpo, pero quiero decir que paremos de mirar para atrás. Y te lo digo como un ex negociador. La paz se firmó en el año 2016, es el año 2023. La única forma que vamos a consolidar la paz de verdad en Colombia es desarrollando el país, teniendo una política de seguridad viable, reformando la justicia. Obviamente hay unos compromisos que se adquirieron con el proceso de paz y son compromisos que además pueden ayudar a impulsar al desarrollo de Colombia. Insisto con el de la SOMAC, insisto con el de la OSPEDET, insisto además con el tema del desarrollo rural integral. Todas estas políticas hay que sacarlas adelante, y si se hace de manera juiciosa, acompañados de políticas que impulsen el desarrollo económico, pues necesariamente se va a sentar la paz en el país. Pero no pensemos que porque se firmó un acuerdo con las FARC, que si se implementa al pie de la letra que va a llegar la paz automáticamente. No, eso es solo parte de la solución. Lo que pasa, doctor Eder, es que es muy difícil dejar de mirar para atrás. Porque claro que se firmó un acuerdo de paz con las FARC, pero aparecieron en los mismos territorios otros grupos como las disidencias, el ELN y bandas criminales, igual o mucho más violentas que las FARC en su momento. Entonces la pregunta que se hace muchos colombianos es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró una desmovilización plena de ese grupo? ¿Por qué muchos excombatientes regresaron a las armas? ¿Por qué no resultó el acuerdo de paz, tan productivo para el país como muchos esperábamos? Hugo Mario, insisto, el proceso de paz con las FARC era un proceso para la terminación del conflicto con esa organización que buscaba desmovilizarla. En Colombia, en el momento de la desmovilización de las FARC, había más de 100.000 hectáreas de coca que generaban mucha plata, había minería ilegal. Estaba calculado que iba a haber algunos grupos que permanecían atrás aprovechando esos negocios. Lo que tocaba hacer ahí, lo que toca hacer aún, es redoblar la presencia de seguridad. Nosotros necesitamos una política de seguridad viable. Me preocupa que en los años desde la firma del acuerdo pareciera que no se le está dando la misma importancia a la seguridad, y en especial en lo que va de este gobierno no hemos visto una política de seguridad viable. Pero eso es un tema, porque es que para la seguridad se necesita desarrollo, y así se enfrentan estos grupos. Lo segundo, tiene que haber una política de desarrollo real del país, desarrollar la economía, desarrollar los temas sociales, desarrollar la infraestructura. Y para eso, el proceso de paz, insisto, presenta algunas soluciones, como lo es el tema de obras por impuestos. E insisto que si uno declara una ciudad como Cali y algunas otras ciudades estratégicas, pero declarando a Cali como una SOMAC, vos que estás en Cali, Hugo Mario, podemos arreglar la red vial, la malla vial, podemos arreglar las plazas de mercado que ayudan a que haya más actividad con el norte del Cauca y con la zona rural del Valle del Cauca. Podemos ayudar a generar un motor de desarrollo que empiece a proyectar paz y estabilidad en la región.
Esa es una herramienta que existe, pero necesitamos que se implementen. Eso se hace desde el gobierno nacional, también desde el gobierno local. Pero paremos de mirar para atrás, miremos para adelante. Doctor Eder, hace unos minutos el doctor Luis Fernando Mejía nos decía de dónde iban a venir esos pues, digamos, todos esos recursos. Hablaba del presupuesto nacional, del presupuesto de la nación, del sistema general de participación, de regalías, de cooperación internacional. Le quiero preguntar si dentro de eso, dentro de ese dinero o dentro de lo que se consideró que se podría invertir para la implementación, se pensó en los bienes de las FARC, en los bienes que se iban a obtener de las FARC, si eso contaba entre ese dinero, o ustedes, que eso ha tenido todas las dificultades del mundo, o ustedes no consideraron eso entre lo que se podría usar para la implementación, entre el dinero de la implementación. Como decía, yo fui negociador durante la fase secreta y 2 años de la fase pública. Yo no estuve en esa parte final de la planeación de la implementación, pero evidentemente hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Hay que hacerlo de manera responsable. Parte de esos recursos debe ser los recursos de las FARC, pero también tiene que haber recursos nacionales, recursos internacionales, que ya pues cada vez es más difícil porque ha pasado mucho tiempo, pero el recurso más importante es desarrollando el país. Punto. Necesitamos fomentar la creación de libre empresa, necesitamos garantizar la seguridad y necesitamos utilizar herramientas que sí han funcionado del proceso de paz, como lo son obras por impuestos, para recuperar ciudades importantes de nuestro país, como por ejemplo Cali. Señor Alejandro Eder, lo que le voy a preguntar, se lo pregunto, por supuesto, por su experiencia como negociador, pero es imposible desligarlo de su intención de ser alcalde de Cali, porque Cali está en una región del país que le apostó a que Petro fuera presidente y por lo tanto las expectativas y digamos todo ese capital humano que quiere un cambio está ahí y usted tiene, digamos, la responsabilidad de conquistarlo si es que quiere ser alcalde de Cali. ¿Por qué ligo esto con el tema de la paz? Porque usted ha dicho, dejemos de mirar al pasado, pero yo lo que quisiera saber es si en caso de ser usted elegido alcalde de Cali, le va a apostar a la paz total de Petro, que es tan importante para la ciudad, o le va a apostar al proceso de paz con las FARC, dado que muchos miembros de las antiguas FARC dicen Petro nos está incumpliendo por estar enfocado en su proyecto de paz total. Claudia, un saludo, me alegra saludarte primero que todo. Y para responder tu pregunta, como alcalde de Cali, voy a apostarle a una Cali segura y en paz que contribuya al desarrollo de Colombia y del suroccidente colombiano. Lo que hay que entender es que la paz de Colombia, digamos la paz, digamos la tranquilidad, la seguridad del país, necesariamente pasa por un suroccidente estable y tranquilo. Y lo que ha pasado con Cali en los últimos años, varios años, no solo los últimos 2 o 3 años, es que el país está de espaldas a Cali. Por eso Cali necesita, primero, pues, elegir un buen alcalde que pueda traer seguridad y desarrollo y buena gestión a nuestra ciudad. Pero lo segundo es que el gobierno nacional vuelva a invertir en Cali. Yo tengo claro que el presidente Petro le debe mucho de su elección, mucho de su presidencia a que Cali votó con él. Y el presidente Petro, yo confío que va a ser un buen presidente para Cali, pero ¿eso qué significa? Que tiene que haber inversión en la ciudad, tiene que haber apoyo en materia de seguridad, tiene que haber apoyo en materia de recuperar el transporte público, llámese mío, llámese construcción del tren de cercanías. Pero el apoyo más importante que el presidente Petro le puede prestar a Cali y que contribuye además al tema de la paz total es declarar a Cali como una zona SOMAC y PEDET, porque eso va a permitir que en Cali podamos ejecutar obras por impuestos. Cali tiene muchas de las empresas más importantes del país en nuestra región y si esas empresas pueden empezar a invertir parte de lo que pagarían en impuestos en recuperar a Cali, en recuperar la malla vial, en recuperar las plazas de mercado, en recuperar la conectividad, por ejemplo, con Buenaventura o con las zonas del norte del Cauca, pues eso va a generar desarrollo en Cali. Además que si vos declarás a Cali Somaco Pedet, que es algo que viene del proceso de paz con las FARC, quiere decir que las MIPYMES tendrían beneficios tributarios, que irían desde pagar, creo que todavía está en casi 0 impuesto de renta, hasta montos muy bajos durante 10 años. Y eso impulsaría la creación y el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que fueron tan afectadas
durante la pandemia y durante los estallidos del 2021. Entonces, si vos logras una Cali pujante, es una Cali que en vez de estar apachurrada por el narcotráfico y la violencia, es una Cali que se va a proyectar hacia Buenaventura, hacia el norte del Cauca, y va a contribuir a la paz del país necesariamente. Acá se nos vino usted a la sección de Patos al Agua. Lo invitamos a hablar del tema de la paz y de cómo estaba la paz quebrada según el presidente Gustavo Petro. Y bueno, pues entonces, doctor Eder, mucha suerte con la campaña, que yo sé que dijimos después de Semana Santa, arranca esta carrera política para las elecciones regionales de octubre. Y sin duda, como mencionaba acá Claudia y como mencionaba Hugo Mario, pues el Valle del Cauca es un territorio importante para la implementación del acuerdo. Muchas gracias, Camila, y todo. Solo quiero mandar un mensaje a los caleños, porque ayer tuvimos un día difícil. No nos vamos a dejar apachurrar por los violentos o por la violencia. Ayer amanecimos con banderas del ELN en las entradas a la ciudad. Luego varios actos de violencia, intentaron atracar un banco y otros actos de violencia contra la mujer. No nos vamos a dejar apachurrar más con la inseguridad y con la violencia, pero está en manos nuestras. Elijamos bien en octubre, que a Cali la revivimos porque la revivimos. Doctor Eder, muchas gracias. Gracias, Camila. Feliz día para usted. Nos vamos con una pausa y cuando regresemos tenemos una noticia de una de las empresas más importantes de Colombia. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes para hablarles de una de las empresas más importantes de telecomunicación en el país. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. La Universidad de los Andes y Caracol Televisión se unen para presentarte Viku. Es la nueva plataforma para aprender online en tan solo 20 minutos al día. Marketing digital, emprendimiento, comunicaciones, finanzas y más. Ingresa a www.viku.com.co. Experiencias que elevan tu potencial. Viku. En Blue Radio estamos de aniversario, cumplimos 10 años y para celebrarlo queremos que el planeta suene bien. Inspirando responsabilidad, fomentando la conciencia y ayudando a defender el planeta. Devolvamos el blue a los mares, actuemos para tener un cielo más blue y trabajemos para conservar el planeta blue como legado a nuestras futuras generaciones. Gracias por acompañarnos. Blue Radio, 10 años. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. En Blue le ponemos cara a la radio. La noticia del momento en Blue Radio. Son las 12 del día, 54 minutos. Ya vamos llegando a la 1 de la tarde y antes de irnos tenemos una noticia importante que tiene que ver con el mundo corporativo. Con el mundo corporativo de la empresa más importante de telecomunicaciones en el país. Les estoy hablando de la empresa de telefonía celular y también de cable Claro. Claro tuvo al frente de su departamento jurídico a una mujer muy buena en lo que hacía. Les estoy hablando de la señora Hilda Pardo. Ella trabajó durante más de 27 años como directora corporativa de asuntos jurídicos y societarios en esa compañía. El 27 de febrero aproximadamente, si no me equivoco, porque tengo acá la fecha del comunicado de prensa, 22 de febrero de este año, la compañía emitió un comunicado a la opinión pública, contando cómo la presidenta de Asuntos Jurídicos y Societarios, Hilda María Pardo Hache, había anunciado su retiro de Claro Comcel para atender nuevos proyectos como profesionales con el grupo de América Móvil fuera de Colombia. En ese momento, pues la gente del mundo de las telecomunicaciones se sorprendió porque sin duda alguna la señora Pardo era la cabeza o una de las cabezas más importantes de Claro. Este comunicado de prensa que se publicó el 22 de febrero de este año, pues hablaba de la normalidad de cómo la señora Pardo renunciaba a esa compañía. Sin embargo, esta mesa de trabajo ha tenido acceso a su carta de renuncia, a la carta de renuncia de la señora Hilda Pardo a su cargo, después de 27 años al frente de la sección de asuntos corporativos de Claro, y que además estuvo al frente de múltiples licitaciones, al frente de múltiples proyectos que llevaron a esa compañía a ser la compañía más grande de telefonía celular y de internet en el país. Esa carta que tenemos y que ustedes las pueden estar viendo en estos momentos
en nuestro canal de YouTube. Aquellos que están conectados con nosotros a través de Blue Radio en vivo, dice que Sebastián. ¿Y en qué se contradice en cierta medida con el comunicado de prensa que también tenemos aquí en la mesa de trabajo, en donde le agradecen a la doctora Hilda Pardo por haber estado al frente de la compañía de Claro durante 27 años? Es una carta fechada, Camila, el 13 de febrero, 3 semanas después, antes del comunicado que usted nombra, y se la manda a 2 personas, a Carlos Centeno de los Santos, que es el presidente de Comcel S.A., que es Claro Colombia, y será también en cabeza al señor Daniel Haq. Daniel Haq es el presidente de América Móvil, que es la gran empresa que es dueña de Claro, y además Daniel Haq es el yerno de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que más es dueño de América Móvil y por supuesto de Claro Colombia. La carta le dice pues que en estos 27 años que ha presentado sus servicios jurídicos a Colombia y a Claro, la empresa tiene muchos procesos judiciales de toda índole porque son la primera empresa, y eso significa, Camila, dice ella, que tienen muchos problemas y por personas que quieren sacar provecho. Y acabo de entrecomillar la parte más importante de la carta. Dice: mi trabajo precisamente siempre ha sido defender los intereses de la empresa, pero hoy tengo claro que personas inescrupulosas quieren saquear a esta empresa. He hecho hasta lo imposible por evitarlo, pero mis esfuerzos no han sido suficientes. Me cansé y por eso presento renuncia irrevocable al cargo de directora corporativa jurídica de Comcel a partir del próximo 30 de abril. Y déjeme concluir con las últimas 2 líneas con la que termina la carta. Es una carta muy corta de una página, de apenas 2 párrafos, y dice: me cuesta ver cómo algunos sacan provecho y no pasa nada. Me cansé de luchar contra ello. Atentamente, Hilda María Pardo, directora corporativa jurídica de Comcel S.A. Después de 27 años volvamos a leer ese segundo párrafo, Sebastián, que es el más duro de la carta, porque como usted menciona es una carta corta de renuncia y pues no compagina con el comunicado de prensa que tenemos aquí en las manos, que firma el presidente de Claro Colombia, el doctor Carlos Centeno, con quien hemos hablado en distintas oportunidades aquí en estos micrófonos a propósito de muchos de los proyectos que tiene la compañía Claro en el país. ¿Qué dice ese último párrafo? Me cuesta ver cómo algunos sacan provecho y no pasa nada. Me cansé de luchar contra ello. Atentamente, Hilda María Pardo. Agregar un detalle muy corto, Camila. También otras personas del servicio jurídico de Claro han salido en las últimas semanas. Había un remesón. Entonces no es la única persona del alto estándar corporativo jurídico de la empresa que ha salido. Ha sido un remesón importante que ha habido en esa área. Nosotros, después de conocer esa carta de renuncia de la doctora Hilda María Pardo, quien estuvo al frente de Claro durante 27 años en el sector jurídico, en donde, vuelvo y repito, dice ella, es una empresa maravillosa que lo único que ha hecho es llevar conectividad a todos los colombianos de bajos recursos, permitir conectar al país con el mundo y hacer mucha gente feliz. Pero hoy tengo que dar un paso al costado porque hay muchas cosas que no comparto y siempre mi ética, mi compromiso y mi actuar recto y el trabajar por esta empresa como si fuera mía fue mi principio. Me cuesta ver cómo algunos sacan provecho y no pasa nada. Me cansé de luchar contra ello. Nos comunicamos con la señora Hilda Pardo, Diana, y qué nos dijo la señora Pardo a propósito de esta carta de renuncia que conocimos y que tenemos en estos momentos en la mesa de trabajo y que, repetimos, no compagina con el comunicado de prensa que se publicó en febrero de este año. Camila, en una primera instancia nos comunicamos con la señora Hilda Pardo para solicitarle una entrevista a raíz de su salida. Ella dice que está fuera de Bogotá en vacaciones y no las iba a interrumpir. Nos volvimos a comunicar con ella ya con la carta en la mano. Le pedimos que habláramos del tema porque es una carta realmente dura y ella insiste en que está en vacaciones. Le pregunto yo, pero señora Hilda Pardo, esta es su carta de renuncia porque es muy dura y muy explosiva, porque usted ahí habla literalmente de corrupción, y lo que me dice, ella no me dice nada, Camila. O sea, ella no me confirma que sea o no su carta, pero tampoco me lo niega. Y en este momento le seguimos insistiendo para que hable aquí en Blue Radio. Los micrófonos están abiertos para ella y para la empresa Claro. Claro, nosotros nos comunicamos con la empresa Claro, por supuesto. Nos dicen que está el comunicado de prensa que se publicó a finales de febrero de este año y que no hay más comentarios al respecto. Lo que sí es muy delicado es saber qué es lo que pasa en la empresa y la compañía, que es muy querida por los colombianos, la empresa más grande de telefonía celular del país. La señora Hilda Pardo se va después de 27 años de la compañía por casos de corrupción dentro de la empresa. Es lo que deja ver en esta carta de renuncia que presentó el 13 de febrero directamente a América Móvil en México. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Así llegamos al final de esta emisión. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano y mañana nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes. Blue, la alternativa.